Bien, hermanos, gracias a Dios. Creo que todo abona para su propósito en nuestras vidas, nuestra iglesia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, y que estemos listos, que hayan aguantado un momentito de calor también. Estamos preparados, si Dios permite, para escuchar su palabra. Les invito a que vayan conmigo a Apocalipsis, hermanos. Por favor, vayamos ahí. Apocalipsis. Capítulo 2, por favor. Estamos hablando acerca de la iglesia en Pérgamo. Y voy a leer versículo 12 al verso 17. Hoy vamos a leer la parte final de esta carta dirigida a esta iglesia en Pérgamo. Y dice la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Y veíamos que debemos y somos llamados a brillar en el lugar donde Él nos ha puesto. El lugar donde Él nos ha puesto es el lugar correcto para brillar. A ellos los puso literalmente desde el punto de gobierno de Satanás, por todo lo que rodeaba a la cultura en esa ciudad en particular. Y era un lugar difícil, ya unos habían muerto, pero dice el Señor: brilla, brilla, tienes que brillar en donde te he puesto. Yo sé dónde te he puesto. Y luego dice el verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Lean ustedes por favor el verso 15. ¿Qué dice? ¿Y cuál era la idea allí? Bueno, que esta doctrina de los nicolaitas era un puente entre la vida cristiana y la vida del mundo. Es decir que soy cristiano, pero vivir como vive mi cultura. Y la fornicación que practicaban, las idolatrías que realizaba la cultura que rodeaba la iglesia de Pérgamo. Y los nicolaitas lo que hacían era practicar esas cosas. Eran gente licenciosa, era gente que decía: no importa, por la gracia de Cristo tenemos libertad en Él y podemos practicar estas cosas sin perder lo primero. Y el Señor dice: yo aborrezco esa doctrina. Y tú la tienes ahí, le dice a la iglesia de Pérgamo. Y es que el Señor nos llama a ser diferentes. En Pérgamo aprendimos que debemos ser diferentes. Que debemos de nosotros marcar no una diferencia por rechazo, sino al practicar lo que la Escritura dice, no debemos por qué buscar puentes para hacer que las cosas sean iguales con el mundo, con la falsa idea de que ellos de esa manera se van a acercar, cuando en realidad lo que pasa es que la iglesia se está yendo hacia el mundo en lugar del mundo hacia la iglesia. Debemos ser diferentes. Ahora, en estos últimos versos que vamos a estudiar, nota lo que les dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El Señor está llamando en este punto a la iglesia a abandonar un pecado. El Señor lo ve como un pecado. En una ocasión, a manera de introducción, les doy esta reseña. En una ocasión nos visitó alguien y al estar escuchando, al terminar la enseñanza, supe que mencionó y dijo: cuidado, porque esta iglesia se puede volver legalista. Ahora, ese término legalista es como el término éxito. Cada quien lo define conforme a sus propias palabras y de acuerdo a sus propios pensamientos. Pero es probable que la idea era
y recuerdo por qué, el tema que habíamos tratado en esa ocasión. La idea es que si eres demasiado estricto con la Escritura y la vida de los que están allí, la idea común del legalista es que se convierte en una iglesia en la cual no puedes hacer lo que tú quieras y los demás te digan qué hacer, ¿no? Pero lo que debemos entender como legalismo de lo que es la manera práctica es cuando tú pones reglas que la Biblia no dice que debes poner. Cuando tú marcas normas que la Biblia no pone y quieres que la gente se ajuste a esas normas porque son tus normas, entonces te conviertes en un legalista. Porque querer obedecer algo que la palabra dice y hacerlo como la palabra dice no te convierte en legalista, sino que se le llama en la Biblia obediencia. Y en muchas ocasiones hay una bandera que se levanta y que no sé, de alguna manera es tan preocupante para muchos que no quiero que me reconozcan de esa forma o que digan que en mi iglesia somos de esta manera y entonces se comienza a conceder. Lo que había pasado en Pérgamo es que estoy seguro que al principio les había llamado la atención, les había sonado lo que estaba pasando. Cuando estos hombres o mujeres se levantan y comienzan a enseñar que podemos vivir como el mundo y practicar esas cosas porque somos creyentes, tenemos libertad de hacerlo, estoy seguro que a más de uno eso les sonó mal en su corazón y en sus oídos. El problema es que cuando no haces nada al respecto, entonces te comienzas a acostumbrar al grado que lo empiezas a abrazar, incluso al grado de apoyar. Alguien dijo que no necesitas meter la cabeza en una coladera para darte y saber que apesta, pero también alguien dijo que el segundo día en el basurero huele menos feo. Y es cierto. Una vez que algo se tolera, es difícil darte cuenta y desarraigarlo. Hoy vamos a ver que el Señor les llama a hacer algo con el pecado que tenía esta iglesia, que no se podían quedar así. Y vamos a aprender este tema hoy. Reprender, un acto de amor genuino. Reprender es un acto de amor genuino. ¿Sabes por qué hay rechazo a tan solo la idea de reprender? Y el tiempo ahorita en que se fue la luz me sirvió mucho para que el Señor me diera tranquilidad en decir, sí, esto es lo que debes predicar. A veces el Señor hace eso, a veces no lo hace y solamente tienes que predicarlo y Él sabe qué va a hacer. Pero particularmente ahora, hablando con alguna de mis hermanas, entendí esto es lo que debes predicar y me dio mucha más confianza. Pero cuando escuchan el término reprender o disciplina eclesiástica, en base a que las cosas se han hecho de una forma legalista, con normas no bíblicas y de maneras no establecidas en la palabra, hay un rechazo natural a esta idea. Son pocas las iglesias en las cuales hablan de disciplina y no el corazón empieza a palpitar y a decir, oh, es que eso es algo que no debe suceder porque se hizo mal. Pero nada más recuerda una cosa, que Dios es tan justo y perfecto que Él no se equivoca en lo que hace. Y todo lo que le hace, lo hace bien y lo hace bueno, dice la Escritura. Y Él es el que estableció algo que se llama reprensión. Y Él es el que estableció algo que se le llama disciplina eclesiástica o le llamamos de esa forma. Él es el que lo establece. Y es que esto es lo que quiero que abracemos en nuestro corazón y entendamos. Quizá Pérgamo lo vio de otra manera y en lugar de reprender en caso de un pecado, se limitó a aceptar y tolerar. Pero hay que aprender que reprender es un acto de amor genuino. Primero que nada, nota algo. ¿Qué pecado estaba cometiendo la iglesia de Pérgamo? Verso 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, no insignificantes, sino una cosa que es importante, pero solo era eso lo que tenía que tratar con ellos, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, verso 15. Estaba leyendo el 14, yo creo que no me estaba siguiendo. Ahora sí el verso 15. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y por tanto, el principio del verso 16 les dice, arrepiéntete.
¿Qué pecado estaba cometiendo la iglesia de Pérgamo? Y hay que verlo así, es un pecado, porque si necesitas arrepentirte es porque estás pecando en algo. ¿Qué pecado estaba cometiendo la iglesia de Pérgamo? El Señor Jesucristo lo dice de esta manera, que es el que está hablando. Tienes a algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Dentro de la comunidad de la iglesia, había algunos que practicaban estas ideas que mencionamos la vez pasada de ser licencioso, vivir de una manera, dice algunos historiadores, como cabras entregadas a las pasiones, a sus vidas pecaminosas, pero a la vez siendo cristianos. Pero estos que estaban allí dentro de la comunidad de la iglesia practicaban, defendían y promovían la vida de impureza y permisividad que caracterizaba esta filosofía carnal. Los que estaban allí, dice el texto acá, tienes algunos que de la misma manera que mantienen. No es que fueron engañados, sino que la practicaban, defendían y promovían esta clase de vida y de filosofía dentro de la iglesia. No se refiere a cristianos que actuaban bajo ignorancia, no se refiere a cristianos débiles que vienen del mundo bajo pecados y conforme la palabra de Dios nos va hablando, nos damos cuenta, esto está mal y lo empiezo a abandonar. No se refiere a ese proceso genuino y natural de santificación. La frase que mantienen se refiere a alguien que está aferrado a algo y lo mantiene con firmeza, que lo defiende y dice, no, esto es lo correcto. Esto no está mal. Porque utiliza la palabra mantienen. Esta palabra se utiliza, mira, capítulo 2, verso 25, solo quiero ver una referencia. Mira, 2:25, hablándole a la iglesia de Tiatira, le dice el Señor, no obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Qué idea tiene? Abrázalo firmemente, no te sueltes de ello. Bueno, es la misma palabra. Estos nicolaitas mantenían, retenían, abrazaban con firmeza estas prácticas que se refiere a ellos de licenciosidad. De hecho, mira el versículo también, capítulo 3, verso 11, nuevamente utiliza esa palabra. Vengo pronto, le dice Cristo. Retén, firme, esa es la traducción, de que mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es esto? La retienen firme, hermanos. El punto era que estas personas eran convincentes. El punto era que estas personas debatían sus ideas. Y sabes, a veces cuando la gente es necia y mantiene una firmeza, pensamos que, bueno, no deben estar tan mal, porque lo creen con toda su esencia. Estos lo mantenían de esa manera. Probablemente al grado de que nadie quería decirles nada, porque siempre iba a haber argumentación. Esta es una de las razones por las cuales a veces toleramos cosas que no deberíamos tolerar. Hay personas jóvenes o adultas, no importa la edad, que claramente están haciendo cosas que no están bien, pero tienen mucha manera de defender sus puntos. ¿Y qué haces? Bueno, mejor me callo. Parece que sabe lo que hace. Ese no es el punto acá. El punto es que dice el Señor, yo aborrezco eso. Eso está mal. No importa lo que piense la persona. Eran personas que estaban arraigadas y convencidas de que participar de la fiesta y los alimentos a los ídolos, de que participar de la vida sexual libre, y aquí vuelvo a resaltar algo. Entiende, tú ahorita dices vida sexual libre e idolatría. No, pastor, no hacemos eso. Espera, tienes que entender que esas eran las formas que caracterizaban la vida cultural de los que le rodeaban, que era la manera normal de vivir contemporáneamente a ellos. Para ellos eso era la práctica normal. Hay cosas que hacemos que 40 o 50 años atrás los ancestros, los abuelos las verían y dirían, oye, ¿qué están haciendo? Pero para nosotros en la cultura ahora
se ve ya como algo normal. Bueno, cuando lees esto, no está diciendo acerca de los peores pecados, sino de los pecados culturales, de lo que se maneja comúnmente a tu alrededor entre los no cristianos. Esto era lo que pasaba acá: adoración a ídolos, vida sexual desenfrenada. Eso caracterizaba la vida y cultura contemporánea. Para ellos no tenía nada de malo, sino que lo que ellos decían y estaban arraigados y convencidos es que se podía seguir siendo cristiano sin dejar de vivir como la cultura del momento. Que puedo decir, yo soy cristiano, me comporto igual, sin ninguna diferencia que los demás, pero soy cristiano y nadie me puede debatir eso. Esa era la manera en que estaban tan arraigados y convencidos. Ahí es donde tenemos que cuidarnos del legalismo bien definido. No debes hacer lo que el pastor piensa que es lo correcto. No debes hacer lo que tu papá piensa que es lo correcto. Bueno, si eres hijo de casa, obedece a tus padres. Pero lo que voy es, tienes que hacer lo que Dios dice que es correcto. Y tienes que dejar de hacer lo que Dios dice que es incorrecto. Y creo que ahí es donde entonces batallamos, porque muchas de las cosas, cuando queremos enseñarle a alguien o debatirle a alguien, vamos con nuestra filosofía al final de cuentas. Yo pienso que esto no lo debes hacer, sí, y vienen y te dicen, ¿y por qué? Y ahí empezamos a dar para atrás y para adelante, porque ¿dónde saco un texto? Pero a veces ni nos damos cuenta que los principios ahí están en la Escritura. Respeto la opinión en este punto, pero hablando de tatuajes, por ejemplo, se ha defendido en el círculo cristiano que no tiene nada de malo. Hay cristianos de renombre tatuados como los artistas del mundo. No importa, está bien, eso no es mi problema. Mi problema es, ¿hay algo en la Biblia que diga al respecto? Solo es una pequeña ilustración. Cuando yo estaba viendo un noticiero y apareció una persona momificada en el hielo de 3.500 años antes de Cristo, y cuando lo sacan de ahí y trae todo su cuerpo tatuado, literalmente con pintura en su dermis, y entonces resulta que era una sacerdotisa de una religión. Y luego vas a la Escritura y el Señor sacándolos de Egipto, donde practicaban literalmente lo que es los tatuajes. Y el Señor en la ley dice, no te sajaréis. Dicen, no, lo que sucede es que se cortaban. El caso de los de Balaam, ¿recuerdas? Pero la ley no fue dada cuando estaban los de Balaam. La ley fue dada cuando salieron de Egipto. Y cuando salieron de Egipto, los egipcios y las egipcias se tatuaban, principalmente los sacerdotes y sacerdotisas. El punto del Señor era, quiero que sea un pueblo diferente. No hagan lo mismo que ellos. ¿Qué pecado es tener tinta en la piel? El único pecado es que no va de acuerdo al carácter del Señor, porque Él quiere a un pueblo diferente. Y es ahí donde entra el principio. ¿Qué te motiva a hacerlo? Vamos a decir que la ley en ese punto no está hablándote literalmente de como lo argumentan, de los tatuajes, pero espera, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque esa momia tenía el tiempo de cuando la ley fue dada, evidencia de que ya había tatuajes como los de ahora. Ese es mi punto nada más. Pero lo que vamos es esto. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué haces lo que haces? Debes ser un pueblo diferente. Ese es el principio del Señor para su pueblo. Santo, celoso de buenas obras. Y eso pone una norma tan alta que si te ocuparas y yo en esa norma, en esa forma de vida, créeme que lo del mundo y lo demás queda debajo. Y dices, no tiene ni caso hablar de este punto. Porque yo estoy creado y llamado para estas buenas obras y para esta vida que glorifica al Señor. El punto es que como en el tiempo de Pérgamo, queremos vivir de acuerdo a la cultura del momento. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue, dijo Cristo, porque Él es el que está hablando, te vuelvo a recordar. El problema es que la iglesia de Pérgamo dice, tienes a algunos. Bueno, si a nuestra iglesia viene alguien y va de pasada o viene y está visitándonos los primeros 6 meses,
y trae sus pecados, como dije. Y digamos, ay Señor, pues ahora ¿cómo le hago para correrlo? No, mira, la idea aquí es, tienes, implica que no eran nuevos. ¿No era que fueran nuevos en la iglesia luchando con sus pecados? ¿O que recién había surgido entre la iglesia, como llega a pasar? De repente sale alguien con ideas, ¿no? Y cosas. La idea de tienes es que la iglesia de Pérgamo, la comunidad de creyentes, empezando por su liderazgo, habían abrazado como posesión suya sus personas y sus prácticas. Tener es posees, es los has abrazado, ya son tuyos, sus personas y su práctica. Ese era el problema. Entonces entendamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios van a entrar por nuestras puertas personas que vienen incluso físicamente y visiblemente en algún pecado y quizá te vas a dar cuenta. No te espantes. No te espantes porque necesitan escuchar el Evangelio. Porque necesitan conocer el testimonio de amor del pueblo del Señor. Porque necesitan saber cuál es la verdad para abandonar el error. No te espantes, espántate cuando después de tiempo nosotros toleremos y practiquemos y aprobemos sus pecados que no han querido abandonar. Ahí corre de este lugar y de cualquier otro en el cual no se sienta y no se practique el genuino amor que lleva a ayudar a esas personas para arreglar su condición con el Señor. Ahí preocúpate. No eran nuevos, ya los habían abrazado. Es probable que esta iglesia estaría cayendo en la tentación de aliviar el sufrimiento. Recuerdas que los estaban matando allí, era duro vivir allí como cristiano. Y quizá estaban viéndose tentados a aliviar el sufrimiento por causa de Cristo con algo de inclusivismo y tolerancia cultural. Es probable. ¿Sabes? Esa es la medicina que muchas veces les damos a nuestros jóvenes o a nuestros hermanos. Es que quieren correr al mundo y pareciera como que vamos a darle una dosis de mundo para que se sienta cómodo. Es como el adicto. Vamos a darle una dosis de pecado y lo vamos a retener y va a sentirse más tranquilo. Ese no es el camino. El camino es la restauración. El camino es la transformación. El camino es la gracia poderosa de Cristo para cambiar desde el corazón las más profundas motivaciones, la mente y las prácticas. La iglesia de Cristo, que está formada por pecadores, y si alguien aquí no es pecador, váyase inmediatamente, porque lo podemos hacer pecador. Pero la iglesia de Cristo está formada por pecadores arrepentidos, redimidos por la sangre de Cristo por medio de la fe. Y siempre hemos encontrado la fuerte tentación de la cultura que nos rodea. Esa es una realidad. Ahora, en este momento, en esta iglesia, para los que estamos aquí, hay tentaciones de lo que nos rodea. Y probablemente estamos concediendo en algún área. Tú lo sabes. ¿Por qué ha sido siempre la lucha? ¿Por qué el Señor no nos sacó del mundo y nos sacó del mundo también? ¿Por qué el Señor no nos salvó y nos cambió y nos puso en Marte para vivir allá con gozo con mis hermanos? Sino que los dejó en el mundo para que seamos sal y luz. ¿Por qué seguir sintiendo la tentación? Dios es sabio y bueno. Y Él ha querido estar allí, pero nos ha dado las herramientas necesarias para vencer al mundo, dice la Escritura. ¿Sabes? Ha habido periodos de menor presión y otros de una presión agobiante alrededor de la iglesia. No sé, podemos recorrernos unos 60 años y creo que para la mayoría, incluso fuera de la iglesia, se sabía lo que era bueno y malo, moralmente hablando. Pero ahora dentro de la iglesia no se sabe lo que es bueno y malo. Ahora digo que es por periodos, porque te vas al tiempo de Pérgamo y era lo que estaba pasando. Va haciendo un círculo, va apareciendo nuevamente. Dijo Salomón, nada es nuevo debajo del sol.
Nada es nuevo. Lo que ya vi, eso va a pasar en algún momento otra vez. Y va a regresar y así vamos a estar. Porque el pecado y el hombre pecador no cambia. En la actualidad, en donde se desatan debates intensos, acalorados, para definir lo que es bueno o malo, es en el seno de la iglesia de Cristo. Es ahí donde se levantan quienes defienden y están como que no estás luchando contra alguien que está preso en la cárcel, o sea, la idea antigua, ¿no? Los malos son los de la cárcel. No, estás hablando con alguien que dice ser cristiano y son debates intensos acerca de lo bueno o malo. Vivimos en una cultura centrada en el hombre, que pretende que el hombre es él mismo es quien debe determinar los parámetros permitidos de moralidad y verdad. Esa cultura está dentro de la iglesia y estos debates siempre inician con las palabras, pues yo creo que, pues para mí, dentro de la iglesia. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿De dónde surge el problema? El problema es el corazón. Como dije, la motivación. Cristo dijo que lo que contamina al hombre del corazón sale. Y el Padre dijo por medio del profeta Jeremías en el 17, 9 y 10, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? No te preocupes, yo. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Aunque nuestro debate sea inagotable y aunque nos jalemos las greñas tú y yo, y aunque nos rasguñemos y todo al final salgamos pleiteados en la iglesia, porque tú tienes tu punto de vista, yo mi punto de vista acerca de algo, dice el Señor, el problema es el corazón que es engañoso. Tú y yo podemos estar convencidísimos de que algo es correcto, pero no olvides que tenemos corazones engañosos. Y que puedes tú o yo estar engañados en ese punto que defiendes a capa y espada. Pero aquí es donde está la cosa, dice el Señor, pero yo sí lo conozco. Yo sí lo escudriño. Y el punto aquí, hermanos, para la gloria de Cristo y bendición de la iglesia, es que Él saque a la luz lo que hay allí. Eso es bueno. Que Él agarre y escudriñe y lo ponga en evidencia. Y si es necesario, entonces nosotros podamos humillarnos y decir, estaba mal. Gloria a Dios cuando hace eso. Porque mientras mi corazón me siga convenciendo, sigo en oscuridad y en engaño. ¿Tú crees que ellos no estaban completamente convencidos? Que sabían lo que era correcto, pero decían, no, yo voy a seguir con mi juego. No, ellos estaban convencidos con sus corazones perversos y engañados. Entonces antes de eso, ¿cuál es tu motivación? Evalúa todo lo que haces, lo que esté de acuerdo el pastor y lo que no. Lo que esté de acuerdo tu papá, tu mamá y lo que no. Tu esposa, tu esposo y lo que no. Y pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué reino es el que avanza con eso que tú haces? ¿Tu reino? ¿O está avanzando el reino de Cristo para su gloria? El Señor Jesucristo llama a la iglesia a arrepentirse. Debían cambiar su forma de ver las cosas, eso es arrepentimiento. Debían cambiar su manera de hacer las cosas. Debían cambiar también respecto a la actitud con estas personas, respecto a la filosofía que se basaba en convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿En dónde encontramos un parámetro para saber qué debían hacer? Bueno, solamente unas líneas arriba, Efesios. Mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y escucha esta frase, que creo que muchas veces es mal interpretada. Y que no puedes soportar a los malos si has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. ¿Sabes que muchos tachan a la iglesia de Éfeso de legalistas en el sentido de que esto que estaban haciendo no lo estaban haciendo correctamente? Que la iglesia debía abrir sus brazos en lugar de rechazar a los malos. No es lo que está diciendo el texto.
Ellos tenían el pecado de que era ya una dinámica que estaban haciendo tan constantemente que habían olvidado amar a Cristo, y en ese sentido sí lo estaban haciendo nada más por la regla, pero estaban haciendo lo que se tenía que hacer. Cuando dice ahí, no puedes soportar a los malos, es precisamente lo contrario a lo que hizo Pérgamo. Pérgamo los abrazó, cuando no deberían haber soportado eso. Cuando deberían haber analizado, tratado el asunto, y esas personas no deberían estar entre ellos si no querían cambiar. Ahora, esta palabra, versículo 6 a la iglesia de Éfeso. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aborrecer es odiar, y Dios odia. Aborrecer es despreciar, y Dios desprecia. ¿Qué desprecia? Dice aquí, esas prácticas eran despreciables, odiosas, y ellos tenían que despreciar esas prácticas y actuar en consecuencia. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, un proverbio, si no me equivoco es un proverbio: ¿alguien puede jugar con fuego en el seno sin que su seno arda? Es decir, agarras aquí en tu manto y échale unas leñas prendidas y no te vas a prender con ellas. Entender que la iglesia de Éfeso no había puesto como un cerco de vigilancia a esta gente y le mostraba amor, pero había un cerco de vigilancia, no. Ellos ya habían abrazado eso y ellos estaban siendo influenciados por esas prácticas en sus vidas. ¿Y cómo es el camino correcto para entonces aborrecer esto malo, no permitir que suceda? Como le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, haz algo, piensa diferente y actúa. ¿Cuál es el camino correcto, hermanos? El camino correcto es la reprensión amorosa. Cristo delegó a su iglesia y al liderazgo de cada una de las iglesias que Él establece la responsabilidad de regular la conducta de sus miembros, y esto es chocante para muchos. ¿Por qué se van a meter en mis asuntos? Es chocante. Pero la verdad es que no lo dije yo, ni lo diseñó esta iglesia. Cristo mismo delegó esta autoridad a su iglesia. Si vas conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Espero que esté bien aquí mi pasaje, creo que sí. Ok, Efesios 5:3, por favor. La reprensión amorosa. 5:3. Pero que la inmoralidad, toda impureza, no es una lista exhaustiva, es todo lo que sea impuro. O sea, tú tienes que tener discernimiento y ver las profundidades y diferencias de cada cosa. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a santos. Una vez me sentí mal en mi conciencia y les voy a decir por qué. Cuando una persona de nuestra iglesia me enseñó un meme, ahora le llaman así. Yo tengo un poco de problemas con el nuevo diccionario, que es un meme y que es las otras cosas que salen ahí en la internet, pero me enseñaron un chiste, un meme, no sé, en donde en el chiste decían groserías. Yo me sentí mal, les voy a decir por qué. Primera, porque obviamente me sentí incómodo. Segunda, porque yo no lo vi incómodo a la otra persona y es cristiano. Y tercera, lo peor, porque no le dije nada. Porque, sí, hombre, ya es nada más como que yo, no, está bien, y cambié el tema. ¿Sabes qué pasó? Pensé en mí, en qué iba a pensar de mí, en cómo me iba a tratar, en que iba a tomar tiempo para hablar con la persona. Fui muy orgulloso porque no dije nada. No estoy diciéndote que pasa eso y eres horrible, aléjate, qué feo eres, no. ¿Qué significa
¿O qué es lo que debo hacer? Mira, seguimos porque ya me estoy adelantando un poquito. Dice, ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Creo que aquí entra, hermanos, lo que escuchas, lo que pones en la radio, lo que ves en YouTube, todo alrededor de tu vida. Dice que esto ni siquiera se practique, se mencione. Bueno, es el Señor el que lo dice. Verso 4. Tampoco haya obscenidades de ningún tipo, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. No corresponden a nuestra fe, no corresponden a que soy hijo de Dios, del santo, santo, santo. No cuadra, ¿no crees? Sino más bien acciones de gracias, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, quienes lo viven y lo practican, acuérdate de los nicolaitas, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, estas personas son gente no salva, y es su forma de vida. Y es la forma de vida que Pérgamo estaba abrazando dentro de la iglesia. Verso 6. ¿Te acuerdas que el argumento es fuerte en ellos? Que nadie los engañe con palabras huecas, vanas. Porque por causa de estas prácticas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los identifica. No son hijos de Dios. Son pecadores. Verso 7. Por tanto, no sean participantes con ellos. Pablo, ya estuvo. Eres un legalista de lo peor. No, es Cristo hablando a través de su apóstol. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participes en las obras estériles de las tinieblas. Escucha, sino más bien repréndanlas. Sino más bien repréndanlas. Desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Desenmascarar, esta es la palabra reprender. Ahorita la vamos a ver. La misma palabra aquí la traducen desenmascarar. ¿Cuál es el punto? Dice el Señor, en lugar de que participes, lo toleres y lo digas, bueno, está bien, Él lo está haciendo, que el Señor le muestre. Dice, tienes que desenmascarar esas cosas. ¿Sabes una cosa? Si yo a mi hermano o hermana que hizo esto, yo le hubiera dicho, oye, no es correcto escuchar groserías. Quizá él se hubiera sentido así como un poco apenado. Pero ¿sabes qué haces en ese momento? Sacas la oscuridad de las tinieblas a la luz y se disipan. Y ese hermano hubiera entendido y él lo entendería en su vida práctica. Cuando tú sacas lo oscuro a la luz, las tinieblas desaparecen. Y esa es la idea. Cuando alguien está en pecado, no quiere decir que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, sacando del contexto esa frase cuando Cristo estaba hablando. Lo que quiere decir es que le vas a ayudar a que esas tinieblas que están gobernando su corazón, su mente y no se da cuenta, las expongan a la luz de Cristo y Cristo y su gracia obre y hay una transformación. Y le ayudaste a cargar con su falta. Le ayudaste a cargar con su carga que está llevando. Porque te hizo evidente cuál es su lucha. Desenmascarar. Nota cómo es un acto de amor. ¿Sabes? El Señor utilizó esta misma palabra. Esta palabra que significa reprender, elenco más bien. Es exponer, refutar, esto significa reprender, exponer, refutar, mostrar la culpa mediante pruebas convincentes de la falta, es decir, exponer por qué es pecado de manera clara a la persona. Cristo sentó las bases de este proceso, de esta regulación de la conducta de los creyentes, como lo dice en Efesios. Él fue el que sentó las bases de autoridad y la manera de hacerlo. Mateo 18. Sé que conoces ese pasaje, ve conmigo allá. Mateo 18:15.
como nos quedamos sin luz por un rato, a mí se me cargaron las pilas. Entonces, no se crean, hermanos, vamos avanzando. Mateo 18:15, note por favor lo que dice ahí. Si tu hermano peca, Reina Valera dice, contra ti. La idea de esa frase, hermanos, no es que sea incierta, eso es en el original, pero es un pronombre que significa que peca hacia ti o ante ti o contra ti. O sea, al ser un pronombre podría ser que tú viste que pecó o que tú viste que pecó porque lo hizo contra ti directamente. ¿Sabes por qué digo esto? Porque muchos dicen, bueno, es que a mí no me lo hizo. O sea, yo lo vi que pecó, pero pues no me lo hizo a mí, entonces yo ¿cómo le voy a decir? Hay que entender qué dice la Escritura. Si Dios te permite ver el pecado de tu hermano, si lo quieres decir de esa forma, si te permite ver eso, hermanos, es porque Dios te quiere usar. Si tu hermano peca, ve y desenmascara el pecado. Sácalo a la luz. Repréndelo, dile con claridad, a solas, cuál es el pecado, hermanos. Esto es lo que daña profundamente, el no entender cómo hacerlo. Y el que, ay no, ¿tú qué crees que vi? Mira, es que vi a mi hermano haciendo esto y estaba ahí, y el otro, ay mira, y va con el otro. ¿Y qué sucede? Cuando la persona se entera, se siente humillada, se siente agredida, se siente engañada. Pero es que eso es más fácil, es decir, para una persona es más fácil ir con el chisme que, como les dije, tener que invertir, agarrar fuerza, orar al Señor y voy a hablar con ella en privado, con él en privado y le voy a decir por qué está mal. Eso es lo que debemos hacer. Con claridad, así está el pecado. Se lo estás diciendo en amor porque no quieres, no es tu intención hacer que ella, esa persona, sea rechazada por alguien más. Dios te lo hizo saber a ti, te lo permitió ver, ve y habla con él a solas o con ella a solas. Y mira lo hermoso, si te escucha, has ganado a tu hermano, hay victoria. Es un acto de amor, buscas que esté bien, porque ante todo está mal contra Cristo. Pero si no te escucha, ok, ya hablaste, le explicaste su pecado y dice, no me importa, no te metas, yo sigo como sigo. Lleva contigo a 1 o 2 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Cuál es el proceso? Bien, yo voy a buscar de la iglesia, no a la vecina, no a alguien fuera de la iglesia, alguien maduro en la iglesia, y le voy a pedir, hermano, hermana, 2 personas, ¿pueden acompañarme? Quiero tratar un asunto y quiero que escuchen. No les estás diciendo cuál es el punto, porque si no vas a predisponer su corazón. Ok, no, vamos, porque el hermano tiene la razón. No, deja que escuchen. Se van a sentar y vas a tomar a tu hermano y le vas a decir, hermano, hermana, tú sabes que yo te hablé de este pecado. A mí me preocupa que estés en este pecado, tú lo estás practicando y no lo quieres abandonar. Y los otros van a escuchar y van a ver la reacción de la persona. Si la persona tiene disposición a abandonar su pecado y pedir perdón al Señor, se acabó, gloria a Dios, hemos ganado a nuestro hermano. Esa es la idea. Los otros están viendo, observando. Y si rehúsa escucharlos, verso 17, entonces dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, bien, ahora aquí vamos. Hermanos que tienen aquí en la iglesia, sé que he explicado esto, pero ve por favor cómo Pérgamo se le fue por el camino más fácil. Este es un camino, un proceso de oración, este es un proceso que requiere invertir tiempo, este es un proceso que requiere mucho amor. Porque cuando esta persona ya rechazó no solo tu consejo, bueno, tu reprensión más bien que consejo, tu reprensión, y el de los demás hermanos que están viendo el mismo problema, y luego dice, dilo a la iglesia, es porque ahora la iglesia toda va a intentar convencerle, le va a insistir en amor, a decir, hermano, eso está mal. Y entonces cuando dice, no, ya ustedes no se metan en mi vida, no tienen por qué estarme diciendo qué hacer. Entonces dice la Escritura, si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, la iglesia ya no es parte de la membresía de la iglesia,
ahora se le considera, al ver su rechazo ante el pecado y querer seguir viviendo en el pecado, no ante el rechazo de la exhortación, y seguir viviendo en pecado, da indicaciones de que probablemente no es creyente. Eso ya no lo puedo yo averiguar, ni tú, ni la iglesia, solo Cristo. Entonces, fuera de la comunión de la iglesia, porque quieres vivir de esta manera. ¿Qué hizo Pérgamo? Los abrazó. Los dejó allí. Se comenzó a hacer como ellos. Y entonces dice en el 18, hay que terminar acá. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. La idea es que Dios está de acuerdo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Dios está de acuerdo. Además les digo que si dos de ustedes, mismo asunto, la reprensión a alguien que ha pecado es lo que estamos hablando. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ¿qué? Los testigos de lo que estamos hablando, reunidos con el nombre del Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que ese proceso de amor, Cristo lo está avalando. Él está detrás, Él está escuchando, Él está motivando que ayudes a tu hermano. Él es, por eso cuando rechaza a los hermanos y rechaza a la iglesia, ¿a quién está rechazando? A Cristo. Y dice, ok, ya, suficiente. Ponle fuera. Aquí sí debo decir que es mi opinión personal que la iglesia no pone castigos. Si la persona se arrepiente, hay que perdonarle y restaurarle, porque el arrepentimiento genuino le va a llevar a hacer lo correcto. Si robó a un hermano, le va a llevar a pagarle al hermano, pero está arrepentido. Muy bien, ahora todos los domingos que vengas te vamos a poner orejas de burro, te vas a parar en la esquina, nadie te puede hablar y todos te van a ver ahí. ¿Qué es eso? ¿Cuándo cuando te perdonó Cristo te puso este tipo de parámetros o normas para qué? Si te arrepentiste. Si no se arrepintió, fuera de la iglesia. No tenemos nosotros que hacer un acto como ese. Pero cuando se arrepiente, dice, has ganado a tu hermano. Es un acto de amor genuino. Es un interés genuino por la persona que está pecando. ¿Por qué? En el mismo pasaje, mira solamente un poco arriba, verso 12, 18-12. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y sucede que si la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, se refiere a los creyentes. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele. El punto es, no dejes que se pierda en el pecado. Muéstrale amor. No dejes que el pecado lo consuma. Ve por él. Porque hay gozo cuando uno de estos pequeñitos, se refiere a los creyentes, es encontrado, rescatado, has ganado a tu hermano. Ahora, no te confundas, el Señor utilizó la parábola en dos ocasiones distintas. En una hablando de los que tienen necesidad de arrepentimiento y los que no, que se creen justos, hablando de salvación. Pero aquí está usando la misma parábola, pero hablando acerca en el contexto de creyentes. No queremos que se extravíen. Queremos restaurarlos, queremos que estén bien ante Cristo. Esa es la intención. No es el deseo que se pierda. Por eso hay que hacer esto, hay que invertir en esas situaciones con mi hermano. Y gloria a Dios, porque qué gran valor debemos asignar a las almas que están con nosotros glorificando a Cristo. El no estar dispuesto a ayudar a mi hermano cuando lo veo pecar es en realidad un acto de desinterés, falta de amor y de orgullo. Cuando la iglesia de Corinto, ¿recuerdas? Había tolerado a un hombre que estaba viviendo en fornicación, sin reprenderlo, sin sacar a la luz su pecado para que fuera restaurado. Pablo les dijo, ustedes se han vuelto arrogantes. Es un acto de orgullo. No, pues allá él. Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Esto significa llorar, lamentarse de luto. Mira, cuando ves a tu hermano que amas pecar, debiera dolerte en tu corazón. Si no te duele, analízate porque hay un problema con tu corazón y con el mío.
Si lo veo pecar y siento envidia porque él sí peca y yo no, tengo un problema en el corazón. Pero si lo veo pecar y no me importa, tengo otro problema en el corazón, arrogancia. Dice, debieras llorar por él. ¿Cómo es que me entero y me doy cuenta y mi hermano está haciendo esto? Y yo le amo y llorar y sentir la necesidad de qué? Tengo que hablar con él, tengo que reprenderle. Te quiero decir algo y como ya estamos en tiempo tengo que detenerme ahora ya, pero seguiremos hablando de este tema. ¿Sabes una cosa? Esto es lo que pasa. Hay personas, lo digo con todo respeto, que no quieren involucrarse demasiado en la iglesia, que solamente quieren asistir y abandonar, venir, no tener compromiso. ¿Sabes cuál es una de las razones? Que no quieren que nadie se meta en sus vidas porque saben que no están viviendo de manera correcta. Y si vas a su casa, si vienen a tu casa, quizá te vas a dar cuenta de cosas que hacen, de cosas que han practicado o practican aún. Entonces lo más fácil es como que mantener una línea. Amados hermanos, tenemos en nuestra iglesia varios que no han querido ser miembros de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quieres comprometerte? Te pones en riesgo tú mismo. ¿No quieres que alguien se involucre en tu vida y te busque ayudar? Te estás arriesgando demasiado. ¿Cuáles son tus motivaciones? Ahora, obviamente, no te voy a forzar y ahí está el documento, tienes que firmarlo y tienes que hacer lo que yo te... Si no quieres hacerlo, no lo haces, pero en esta iglesia, para la gloria del Señor, si vemos que hay algo en mi vida, dímelo. Si veo que hay algo en tu vida, voy a romper las barreras y me voy a acercar y con amor te voy a reprender para que cambies delante de Cristo. Porque la reprensión es un acto de amor. ¿Estás dispuesto? Es lo que el Señor puso para el funcionamiento, amor y unidad de su cuerpo llamado iglesia. Hermanos, amemos de manera real. No de palabra y en tiempos de hobby. Amemos profundamente a los que están con nosotros. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, ayúdanos a hacer esto. Ayúdanos porque tú sabes que yo he incumplido esto mismo en algunos momentos. Me avergüenzo por ello. Amándome más a mí que a mi hermano o mi hermana que necesitaba ser atendida y demostrarle allí con amor en privado, mira, esto no está bien. Yo te pido que obres, por favor, en nuestros corazones. Llamaste a la iglesia de Pérgamo a arrepentirse y a actuar diferente. ¿Y qué tenían que hacer? Ahora tendrían que confrontar a estas personas. Tenían que exhortarlas a abandonar su pecado y amar a Cristo. Y si no querían hacerlo, tendrían que enfrentarlas y tendrían que pedirles que dejaran de estar con ellos. Señor, solo tú sabes qué pasó en esa escena. Pero lo que sí sabemos es que este es el mal de muchas iglesias. Yo te ruego, Padre, danos gracia para tener amor más allá, un amor sacrificial que requiera invertir, Señor, nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Gracias por tu iglesia, ayúdanos a servirte, Señor, y a amarnos. En el nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Gracias.